Buenas noches. Se acerca el día 23 de abril. El día del príncipe de las letras europeas. Miguel la Muerte oficialmente murió ese día. Miguel de Cervantes. Hicieron que Shakespeare coincidiera, retrasando su muerte oficial también unos días. Y vamos a hablar del tema de la discordia. ¿Nació Cervantes en Alcázar de San Juan? ¿O nació en Alcalá de Henares, como dice la tesis oficial? Eso dicen, oficialmente, que nació en la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares. La mayor gloria de la universidad fundada por Cisneros y controlada por los jesuitas. Bueno, primero de todo, vamos a ser lo más neutro posible. Tampoco ni nos va ni nos viene, ¿no? Que sea una ciudad u otra, y a todo el mundo le debería resultar a priori indiferente. Eso sería lo lógico, ¿no? Mal vamos si hay alguien que está interesado en mantener una de las dos tesis. Claro, yo no soy totalmente neutro, pero voy a intentar serlo. No soy totalmente neutro porque prefiero que sea Alcázar. Lanza en Ristre, en homenaje a mi tierra por parte materna manchega. Me hace pues especial ilusión compartir, tener un paisano tan ilustre, ¿no? Además, que sí, la zona de Alcázar está muy cerca del pueblo de mis ancestros por parte materna. Pero, como ya verán, aquí no va a haber nada tendencioso. Aparte de que se acerca el 23 de abril, hay dos datos que nos llevan a abrir el melón de este tema. Son dos descubrimientos muy recientes, uno de este año mismo. El primer descubrimiento es en 2016, cuando se iba a conmemorar los 400 años de la muerte de Miguel de Cervantes. Se descubrió, pues, algo que luego comentaremos, que no hubo un único Miguel de Cervantes en Mesina, curándose de las heridas de la batalla de Lepanto del 7 de octubre de Lepanto, sino que había dos Miguel de Cervantes, como se puede comprobar en el Archivo General de Simancas. Y como muchos investigadores pues han hecho notar, entre ellos Román o Mendoza. Es ya conocido, pero en 2025 hubo otro descubrimiento que también lo cambia todo, y es que el testamento del alcalde de Esquivias, en su testamento cita, refiriéndose a Alcázar de San Juan, en el apartado en el que se refiere deudas que tenía con personajes de Alcázar de San Juan, cita ahí a Miguel de Cervantes y dice que tenía una deuda con él. Obviamente se está refiriendo, siendo alcalde de Esquivias y que Cervantes vivía en Esquivias y estaba casado con una mujer de Esquivias, obviamente se está refiriendo a nuestro Miguel de Cervantes, el escritor del Quijote de la Mancha. El hecho de que lo mencione en ese apartado de su testamento a propósito de Alcázar de San Juan no demuestra que Cervantes haya nacido en Alcázar de San Juan, cierto es, pero es un suma y sigue a todo lo que vamos a exponer a continuación. El hecho de que hubiera dos Miguel de Cervantes en la batalla de Lepanto y curándose las heridas en Mesina, como se demuestra por la carta que Juan de Austria le envía a Felipe II, su hermanastro, lo que sí que demuestra es que por lo menos uno de estos dos ha de ser el autor de Quijote, y solo uno de estos dos, no puede ser otro, porque ahora vamos a exponerlo.
Para descubrir quién es el verdadero Miguel de Cervantes, se tienen que cumplir una serie de cosas que ya están confirmadas como sabidas. Ahora vamos a exponer cuáles son esa serie de cosas que están confirmadas como sabidas. Después veremos si la cumplen los dos supuestos Miguel de Cervantes, autores del Quijote, según las dos hipótesis, el Miguel de Cervantes de Alcalá de Henares y el Miguel de Cervantes de Alcázar de San Juan. Para saber quién es el verdadero Miguel de Cervantes solo tenemos las propias fuentes de Miguel de Cervantes, porque su obra literaria es muy biográfica, aparecen personajes reales que se ha descubierto que son con nombre y apellidos personajes reales y se cuentan historias de su vida, como el cautiverio en Argel. Entonces es muy biográfica toda la obra cervantina. Luego hablaremos más de este punto. Las otras fuentes para descubrir quién era Miguel de Cervantes es testimonios externos a la obra de Cervantes, documentos externos a la obra de Cervantes que hablan de Miguel de Cervantes y que se sabe que son documentos reales. Con estas dos fuentes, lo que el propio Miguel de Cervantes dice en su obra de sí mismo, y con esos documentos como los que hemos mencionado, por cierto, ¿no? Como los que acabamos de mencionar antes, ¿no? De la carta de Juan de Austria o el testamento del alcalde de Esquivias. Con esos documentos pues se puede confeccionar descubrir al personaje, la biografía del verdadero Miguel de Cervantes. Una vez que encajamos este puzzle, lo que ya se sabe tanto por documentos como por lo que Cervantes dice de sí mismo, podemos saber si el Miguel de Cervantes de la hipótesis alcalaína y el Miguel de Cervantes de la hipótesis alcacereña, cuál de los dos cumple o no cumple o cumple mejor estos requisitos confirmados. Vamos a empezar primero. El procedimiento será exponer lo que se sabe de manera confirmada de Miguel de Cervantes, ya sea por sus obras o por documentos externos confirmados. Después pasaremos a decir mencionar los argumentos que sostienen la tesis alcalaína y, en último lugar, los argumentos que sostienen la tesis alcacereña. Estos tres pasos los haremos de manera totalmente neutra. Pura exposición de datos recopilados aquí, que están al alcance de cualquiera y que cualquiera puede leer. Que nadie tome lo que voy a decir como cierto, sino que lo tome como pauta y que luego él lo corrobore y lo investigue para ver si es verdad o no. Que sea un punto de partida y nada más. Finalmente, después de esa triple exposición, el Cervantes confirmado, el Cervantes alcalaíno y el Cervantes alcazareño, haremos una conclusión en la que diremos qué es lo que pensamos a tenor de lo expuesto. Empezamos. El Cervantes indubitable, ¿no? Lo que se sabe de manera confirmada de Miguel Cervantes. Vale, vamos a empezar. Punto 1. Que fue alumno de Hoyos en Madrid. Eso está confirmado. Punto 2. Que fue paje del cardenal Acquaviva en Italia. Eso está confirmado también. Punto 3. Que participó en la famosa batalla de Lepanto del 7 de octubre. Creo que fue de 1570, no recuerdo, 1571. Fue 7 de octubre en Lepanto. La famosa, que fue un día marcado de la historia militar. Y el cuarto punto, que estuvo en Mesina y que se estuvo allí curando las heridas, como dice la carta de Juan de Austria y como el propio Cervantes dice en la historia del cautivo, por cierto. Punto quinto, que fue capturado en la galera Sol después de salir del hospital de Mesina en Italia curándose de las heridas de la batalla de Lepanto. Se metió en la galera Sol con otros muchos soldados. Se habla de 400 y pico soldados. Estando en la galera Sol fue capturado por Mamí, que era un aventurero, un corsario albanés, si no me equivoco, y que estaba a las órdenes de Ali Pasha, que era una especie de alcalde o
o de sultán, no sé exactamente, Ali Pasha de Estambul, y que era el que dirigía estas galeras. Sí, ahora recuerdo, era el ministro del mar, por así decir, o el jefe de las galeras. No era el sultán, era simplemente el jefe del área marítima del Imperio Otomano, el que se encargaba, el alto militar de los mares otomanos, el que dirigía todas las galeras otomanas, ¿no? Era, por cierto, un converso de origen italiano, era un converso al Islam de origen italiano y que construyó una mezquita en la playa de una ciudad turca, no sé si Estambul u otra, no recuerdo, y él solía rezar ahí, como dicen fuentes encontradas en Turquía, solía rezar siempre en la mezquita que él mismo había mandado construir. Luego hablaremos de este tema. Bien, el sexto punto que está confirmado que es cierto, es que Miguel de Cervantes, después de ser capturado por Mamí a las órdenes de Ali Pasha, de este converso italiano, sufrió un cautiverio, fue cautivo en Argel, la capital que le llamaba entonces berberisca de Argelia. Y estuvo allí en torno a 4 o 5 años. En torno a 4 o 5 años. Cervantes de sí mismo, en su obra, dice que estuvo 4 años y pico. Pero en la famosa información de Argel, punta de lanza de la tesis alcalaína, allí el supuesto Miguel de Cervantes alcalaíno dice que estuvo 5 años. Hay un pequeño desfase, pero bueno, puede ser que sea una manera de redondear, tampoco tiene mayor importancia. Digamos que está confirmado que estuvo en Argel en torno a 4 o 5 años, es decir, desde 1575 a 1580. Séptimo punto que está confirmado, que fue liberado por el padre trinitario Gil, miembro de la Orden de los Trinitarios Gil. Esto también está confirmado. Estas 5 cosas que acabamos de mencionar, lo de la batalla de Lepanto, lo de curarse las heridas en el hospital de Mesina, lo de ser capturado en la galera Sol por Mamí por orden de Ali Pasha, lo de haber estado cautivo en Argel de 1575 a 1580 y lo de haber sido liberado por el trinitario Gil, todo esto está confirmado por varias fuentes. Una de ellas es la historia del cautivo de Cervantes, que está dentro del propio Quijote. Es un capítulo o 2 capítulos del Quijote de la Mancha, y allí el propio Cervantes habla de un personaje al que llama el tal de Saavedra, al que le suceden todas estas cosas y que cuadra perfectamente con lo que sabemos por otras fuentes exteriores con Miguel de Cervantes. Es decir, de Cervantes sabemos por lo que él dice de sí mismo y por fuentes exteriores que cuadran con lo que él dice de sí mismo. Y las fuentes exteriores que hablan de esto, pues aparte del documento de Juan de Austria, la carta de Juan de Austria, pues es también un documento de los trinitarios. Cuando Cervantes se muere, ellos dicen que ha sido enterrado en Madrid, en un monasterio trinitario, en un convento trinitario, en Madrid, que por cierto, si quiso buscar su cuerpo allí, dijeron que no lo pudieron encontrar porque está mezclado con otros huesos, o bien no lo encontraron porque más tarde se le cambió de sitio. Lo que sí que es cierto y confirmado es que en algún momento estuvo enterrado ahí, ¿no? Y que se le hizo el funeral ahí. En el documento de los trinitarios donde se menciona esto, se dice de manera muy clara que aquí se enterró, más o menos, dicen así, que aquí se enterró a Miguel Cervantes, que estaba casado con una mujer de Esquivia, es decir, citan a su mujer, que es Catalina de Salazar, que era, por cierto, de origen judeo-converso, como supuestamente Cervantes. Ese es otro tema. Entonces dicen en ese documento los trinitarios que fue liberado por el padre Gil, que habiendo sufrido cautiverio en Argel, es decir, todo lo que dice Miguel de Cervantes en la historia del cautivo, y que participó en la batalla de Lepanto. Por lo tanto, esto está fuera de duda, es indudable, porque está confirmado por el propio Cervantes y por una fuente externa, que es este documento, esta carta trinitaria. Esto nos viene al octavo punto, que es obvio también, para empezar, confirmado por este documento trinitario, que es 8 se casa con
Catalina de Salazar, que era de Esquivias y vivió en Esquivias con ella. Se casa con ella en 1584, al poco de ser rescatado del cautiverio. Poco después escribe, punto 9, escribe la Galatea, todo ya es muy sabido, en 1585. Y en la Galatea cita a muchos personajes reales, en concreto en la última parte de la Galatea, el canto de Calíope, que es una musa, un personaje de ficción que le relata pues el florilegio de los mejores poetas de la época. Y entonces dos de los que cita que van a ser protagonistas en la obra de la Galatea, uno es de Alcalá de Henares precisamente, para que vean que aquí decimos todo tal y como es, sin guardarnos ninguna carta que nos pudiera perjudicar. Para los que escoramos más o queremos, nos gustaría más que fuera la tesis alcazareña, aquí decimos algo que nos perjudica. Vamos a decir dos cosas que nos pueden perjudicar. La primera es que ahí menciona a un personaje de Alcalá de Henares y a otro, ahora no recuerdo los nombres, pero aparte de mencionaros ahí en el canto del Calíope con los mejores poetas contemporáneos de Miguel de Cervantes, aparte de eso son los dos protagonistas de la novela La Galatea. Uno de ellos es Alcalá de Henares y el otro está vinculado, si no me equivoco, está vinculado con la mujer de Cervantes, Catalina Salazar, porque la viuda de este otro, del que ahora no recuerdo el nombre, no sé si era Figueroa o algo así, disculpen, no es relevante tener esto en mente, lo estamos haciendo a vuela pluma con un par de papeles. Este otro, pues, cuando murió, la viuda de él se quedó en la casa de Catalina Salazar de Esquivias, en su casa de Esquivias o en su casa de otro lugar, no recuerdo. Y el tercer personaje que nos interesa y que este sí que va también en contra nuestra, pero muy poco como veremos, es Gonzalo Saavedra Cervantes. Interesante. Una persona que se llama casi igual que Cervantes, pero con los apellidos cambiados. Con los apellidos al revés, ¿no? Gonzalo Saavedra Cervantes. ¿Quién era Gonzalo Saavedra Cervantes? Aparte de ser un poeta, pues era un sevillano que fue soldado también y que aquí, no sé si es en el canto del Calíope o en el propio Quijote, le dedica un poema a Cervantes donde él relaciona con Marte, la mitológica deidad griega de la guerra, le relaciona con Marte y es soldado. Algunos han supuesto que estuvo en la batalla de Lepanto. Lo que sí que se sabe es que pidió permiso para ir a las llamadas Indias, a hacer las Américas, pero no hay prueba de que estuviera en la batalla de Lepanto porque no aparece en ese listado. No aparece en ese listado, que sí que aparecen dos Miguel de Cervantes, por cierto, pero no aparece, en principio, el tal Gonzalo Saavedra Cervantes, no aparece en el listado de heridos ni de recompensados de la batalla de Lepanto. Así que en principio no hay prueba de que estuvo. Otros también han querido decir que este sevillano Gonzalo Saavedra Cervantes era familiar de Cervantes y les interesa mucho decir esto porque se sabe que el Cervantes alcalaíno tenía antepasados que habían vivido en Sevilla. El propio Cervantes alcalaíno se supone que de niño vivió en Sevilla un tiempo o en Córdoba, bueno, pero había tenido familiares que sí que vivieron en Sevilla, entonces les viene a pelo perfectamente para vincular una relación familiar que tampoco está probada. No se sabe prácticamente nada de este Gonzalo Saavedra Cervantes, pero lo mencionamos, no está de más, porque vamos a mencionar todos los puntos a los que se pueden agarrar una u otra hipótesis, pero no está probado ni que fuera familiar ni que estuviera en la batalla de Lepanto. Solo se sabe que era un poeta soldado y poco más, y que tenía los mismos apellidos al revés que el Cervantes alcazareño, por cierto, porque el Cervantes de Alcalá de Henares se llamaba Cervantes Cortinas, no Cervantes Saavedra. Los de la tesis alcalaína aprovechan para decir que quizá se cambiara el apellido por Saavedra por este antepasado suyo, pero es muy forzado. Luego entraremos en eso. Es muy forzado agarrarse a eso, que además no hay prueba. Es como estar convencido de una cosa y hacer que después de estar convencido de una cosa forzar a que todo encaje una vez que estás convencido, pero así no funcionan las cosas. O sea, el procedimiento ha de ser
yo no estoy convencido de la tesis alcazareña, ni tampoco de la alcalaína. Soy neutro, no, ni me convence una ni me convence otra. Mi opción no es estar previamente ya convencido y después encajar todo a conveniencia y hacer que todo ya doy por hecho que esto es así y entonces ha de ser así. Y entonces luego cuando aparece un Gonzalo Saavedra Cervantes, aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid, como se dice, para que encaje. No, hay que partir de cero. Partir de cero sin ningún presupuesto. Ir caminando y ver lo que aparece, nos guste o no, lo que salga. Sin ningún presupuesto, sin forzar nada. Bien, entonces, también el punto 10, que lo hemos mencionado antes, se sabe que fue enterrado en Madrid en el convento de los Trinitarios. Otra cosa es que luego lo sacaran de ahí porque no se ha podido encontrar. Dice en la versión oficial que no se ha podido encontrar porque estaba mezclado con otros cadáveres. Pero bueno, se sabe que estuvo ahí en un momento dado porque hay ese documento que lo dice y es un documento que encaja con lo que Cervantes dice de sí mismo. Así que es un documento que ha de ser real. Vale. Bien, esto es ya pues lo que se sabe seguro. Por lo tanto, tanto el Cervantes de estos 10 puntos, tanto el Cervantes de Alcalá de Henares como el Cervantes de Alcázar de San Juan han de cumplir esos 10 puntos. Los resumimos rápido. Haber sido alumno de Hoyos, de Madrid, haber sido paje del cardenal Acuaviva, haber sido soldado el día de la batalla de Lepanto 7 de octubre de 1571, no recuerdo, haber sido hospitalizado en Mesina y curado sus heridas allí, haber sido capturado en la galera Sol por Mamí por orden de Ali Pasha, haber pasado un cautiverio en Argel de 1575 a 1580, haber sido después liberado por Trinitario Gil, haberse casado en Alcázar en Alcázar no, en Esquivias con Catalina Salazar en 1584, haber escrito después ya la Galatea en 1585 y haber mencionado esos personajes que hemos dicho y haber sido enterrado en Madrid en un convento de los Trinitarios. Todo esto es lo sabido confirmado. También podemos añadir aquí un 10º punto, y que es obvio, que Cervantes en un momento dado decidió usar el apellido Saavedra. Es más, siempre usó el apellido Saavedra, prácticamente desde que empieza a escribir. Y en sus documentos nunca, hay una cosa clara, nunca se refiere a sí mismo, el Cervantes escritor, como Cortinas. Y no aparece en ningún documento el Cervantes escritor, ni en los documentos que hemos citado de la carta de Juan de Austria, ni en el documento de los Trinitarios, ni en el testamento del alcalde de Esquivias, ni cuando Cervantes habla de sí mismo en sus libros, nunca se refiere a sí mismo como Cortinas, nunca se refiere a sí mismo como Cervantes Cortinas, pero siempre se refiere a sí mismo como Miguel de Cervantes Saavedra. Esto es uno de los golpes más duros para la tesis alcalaína. Y vamos a ver cómo los malabarismos que hacen para encajarlo con lo que ya dan por supuesto. Vamos a exponer ahora la tesis alcalaína, su punto fuerte, y vamos por puntos. Son 5 puntos. 5 puntos. Empezaremos. Tesis alcalaína. Tesis de que el Miguel de Cervantes del que hemos estado hablando hasta ahora y del que se sabe todo eso es el mismo Miguel de Cervantes y Cortinas que nació en Alcalá de Henares. Se encontró un bautismo poco después de haberse encontrado el bautismo de Alcázar de San Juan, donde nace allí un Miguel de Cervantes Saavedra en Alcázar de San Juan en 1558. Poco después se encuentra un Miguel de Cervantes, encuentran unos investigadores, creo que son sacerdotes, si no me equivoco, encuentran un documento que es el certificado de bautismo en Alcalá de Henares, después, y bastante tarde, también fue bastante tarde cuando se encontró el de Alcázar de San Juan, ¿no? Fue en el siglo XIX cuando se encontraron ambos, siglo XIX. Todo lo que se sabe de Miguel de Cervantes es muy tardío. Lo que decíamos del testamento
del alcalde de Esquivias es de 2025, o sea, de este año, 2025. Sí, y lo que se sabe de Juan de Austria, de que había dos Miguel de Cervantes en la batalla de Lepanto y en Mesina, eso se sabe desde 2016, o se hizo público en 2016, porque en realidad se sabía desde el siglo XIX, como bien nota Mendoza y Román, pero público se hizo en 2016, parece que sin querer, de alguna manera, porque la tesis oficial intentó hacerlo cuadrar con una mentira que quizá comentamos luego, pero públicamente se sabe de 2016, o sea, es bastante tardío todo lo que se sabe de Miguel de Cervantes, es curioso. Bien, hay un bautismo en Alcalá de Henares de un tal Miguel de Cervantes y Cortinas. Bien, vamos a mencionar, ese sería el punto uno a favor de la tesis alcalaína, que se encontró un bautismo de un tal Miguel de Cervantes y Cortinas en Alcalá de Henares, nacido en Alcalá de Henares. Bien, punto 2 de la tesis alcalaína. La edad de la batalla de Lepanto. Ellos dicen, suponiendo que el verdadero Miguel de Cervantes, o sea, el Cervantes autor de Quijote, es el de Alcalá de Henares, para ellos esto cuadraría mejor con la edad en que participó en la batalla de Lepanto. Para ellos esto cuadraría mejor. Porque dicen que si el verdadero Miguel de Cervantes, autor de Quijote, fuera el de Alcázar de San Juan, habría participado en la batalla de Lepanto con 13 años solo. Y eso, para los partidarios de la tesis alcalaína, es una edad muy corta para participar en esa batalla. Luego iremos a ver si esto se aguanta, se sostiene o no. Pasamos al tercer punto. Es lo que hemos mencionado antes, lo de que tenía un amigo de Alcalá de Henares y que cita a ese tal Gonzalo Saavedra Cervantes de Sevilla en el Canto del Calíope como entre los 100 mejores poetas contemporáneos. Y ellos dicen, podría ser familia de Cervantes. Y el otro, mira, tenía uno de sus mejores amigos, era de Alcalá de Henares. Son cosas a los que se pueden agarrar, pero su fuerza probatoria, ya veremos, al lado de todo lo que vendrá después. Pero bueno, son puntos a los que se agarran. Cuarto punto, que este sí que es importante. Este es el punto central, realmente el único punto que sostiene la tesis alcalaína. Que es este punto más el quinto. ¿Por qué? Porque este punto 4 coincide con lo que diremos del quinto, pero en realidad es el punto 4. Y vamos a mencionarlo. Bien, el punto 4 es la información de Argel, que también se encuentra muy tarde. También se encuentra en el siglo XIX, después de encontrar el bautismo de Alcalá de Henares, se encuentra este documento, que es la información de Argel. Un documento curioso, porque no está escrito al estilo literario de Cervantes, sino que está escrito... Se supone que el autor es Miguel de Cervantes, así dice el documento. El Miguel de Cervantes de Alcalá de Henares es el autor de este documento, porque en este documento, Información de Argel, el Miguel de Cervantes de Alcalá de Henares dice efectivamente que él es de Alcalá de Henares, que él, aquí sí que dice lo de Cortinas, que él es Miguel de Cervantes y Cortinas, nacido en Alcalá de Henares, menciona quién es su madre, es muy exhaustivo, menciona quién es su madre, menciona quién es su padre, menciona a su hermano Rodrigo, que también fue cautivo con él en Argel, menciona que estuvo en la batalla de Lepanto. Este documento se hace ante juramento, lo hace él ante los trinitarios que rescataron, se supone que hace este documento. Y está recogido, bueno, y escrito por él, que lo entregó explicando toda su peripecia de que participó en la batalla de Lepanto, que estuvo curándose las heridas en Mesina, que fue capturado en Sol, en la galera Sol, por Ali Pasha, que sufrió cautiverio en Argel durante unos 5 años, dice ahí, y que le rescató el trinitario Gil. Pues ya está. Después de decir esto, con la información Argel, cerramos la persiana. Aquí se ha acabado. Aquí se ha acabado el tema, ¿no? Esto es lo que dice la tesis alcalaína. Y realmente suena así, es convincente. Pues sí, esto ya nos da lo que queremos, ¿no? Aquí ya se acaba la cuestión. Y vale ya, ¿no? Dirían. Se acaba el tema, ¿por qué? Pues porque esto coincide con todo. Esto coincide con los 5, anteriormente, de los puntos sabidos, los que habíamos mencionado, que dice de sí mismo Cervantes la historia del cautivo, y en aquel documento
de los trinitarios cuando el entierro de Cervantes en Madrid, que estuvo en Lepanto, que participó en Lepanto, el 7 de octubre, que estuvo en Mesina, que fue capturado en la galera Sol por Mamí a órdenes de Ali Pasha, que estuvo cautivo en Argel 5 años, de 1575 a 1580, aunque en la historia cautivo dice 4 años y pico, no dice 5 años, pero bueno, lo podemos dejar pasar. Así como dejamos pasar cosas que, o sea, tenemos el mismo proceder en todo, que tuviera un amigo de Alcalá de Henares lo dejamos pasar, no es prueba de nada, pero también en nuestra contra, o sea, que en la historia del cautivo no diga 5 años sino 4 años y pico, y en el informe de Argel, la información de Argel, sí que diga 5, pues es lo mismo que lo de tener un amigo de Alcalá de Henares, no prueba nada, puede ser una manera de redondear, una manera de hablar, no hay que ponerse tiquismiquis. No hay que ponerse tiquismiquis para agarrarse ahí de manera forzada a algo para defender una u otra tesis. Bien, que fue liberado por el trinitario Gil. Todo esto que está en la historia del cautivo y en algunos otros fragmentos de la obra de Cervantes, más en el documento de los trinitarios sobre el entierro de Cervantes en Madrid, es lo mismo que lo que aparece en la información de Argel, escrita por Miguel de Cervantes de Alcalá de Henares, Miguel de Cervantes y Cortinas, de Alcalá de Henares, que cita a su padre, a su madre de Alcalá de Henares, y que coinciden punto por punto con el nombre, apellidos de sus hermanos y de sus padres del Miguel de Cervantes y Cortinas encontrado en el documento de bautismo de Alcalá de Henares. Aquí cerraron la persiana. Aquí los académicos dijeron, se acabó la fiesta, ya está. Aquí ya, aparentemente sí, cualquiera ha llegado a este punto, estamos en el minuto 31 de vídeo, cualquiera llegado a este punto dice, yo ya me voy con todo esto aquí. Bueno, cualquiera que sea poco exigente con la verdad. Aparentemente yo la primera vez me quise bajar del barco ya de esta discordia cuando vi esto, pero después de investigar, esto no es el punto y final, esto es un punto y seguido. La historia es mucho más complicada de lo que aparece. Y vamos a ver por qué. Vamos a pasar ahora a la tesis de Alcázar de San Juan. Pero diremos algo antes. Aparentemente, esto ya confirma la tesis de Alcázar. Pero vamos a ir paso a paso. Exponemos los argumentos a favor de la tesis de Alcázar. Después vemos lo que falla en cada una de las dos hipótesis, o si falla algo en alguna de las dos hipótesis, y lo que se le ha de exigir a cada una de las dos hipótesis, a lo que se ha de enfrentar para ser verdadera. Y veremos, después de ver eso, estadísticamente, según a lo que cada hipótesis se ha de enfrentar, ha de cumplir, si quiere ser verdadera, cuál de las dos hipótesis es la más plausible estadísticamente. Y ahí acabaremos el tema y que cada uno saque la conclusión que quiera. Pero vamos a la tesis de Alcázar de San Juan. Punto 1. Bautismo en Alcázar de San Juan, de Miguel de Cervantes Saavedra, con los mismos nombre y apellido con el que siempre se ha conocido al autor de Quijote y con el que están sus documentos, con el que están sus obras literarias, como está su firma, como firma siempre. Esto es un argumento muy poderoso, pero vamos a enumerarlos y luego iremos viendo cómo se sostienen cada uno de los puntos. Segundo punto, lo de Saavedra, ¿no? Que va ligado a lo anterior, que Cervantes firma como Saavedra y que la historia del cautivo dentro del Quijote se refiere a sí mismo en esta historia biográfica, como hemos visto que menciona tantas cosas biográficas como lo de Lepanto, lo de Mesina, lo de Argel, lo del Trinitario Gil. Pues es que además Cervantes ahí en esa historia del cautivo se refiere a sí mismo como el tal de Saavedra. O sea, está usando el mismo apellido que el Cervantes de Alcázar. Y además lo subraya llamándole por este segundo apellido como si quisiera, es una hipótesis ahora, como si quisiera desmarcarse del otro Miguel de Cervantes, el que no es Saavedra, el que es Cortinas, como dice el informe de Argel. El informe de Argel se refiere a sí mismo no como Saavedra, no aparece, si ponen la información de Argel en un documento Adobe, ponen la lupa, ponen la palabra Saavedra,
no aparece en ningún momento ni una sola mención de la palabra Saavedra. Pero al mismo tiempo, la palabra cortinas, si ponen la búsqueda con la lupa en todas las obras digitalizadas de Miguel de Cervantes, no aparece ni una sola vez la palabra cortinas para referirse a sí mismo. Punto 3. Lo que hemos mencionado, la historia del cautivo. La historia del cautivo en la que se refiere Cervantes, Miguel de Cervantes a sí mismo, el Quijote, como Saavedra. Dice, el tal de Saavedra, que fue el que participó en Lepanto, que estuvo en Mesina, que estuvo en Sol y que estuvo cautivo en Argel y que fue liberado por el padre Trinitario Gil. Todo eso está en la historia del cautivo. También está en la información de Argel del Cervantes de Alcalá de Henares. Pero vamos paso a paso. Punto 4. Se casa en Esquivias con Catalina de Salazar, pero curiosamente el alcalde, que es lo que hemos mencionado antes, este documento encontrado este año 2025, el alcalde de Esquivias dice que tenía deudas con una gente de Alcázar, y cuando está hablando de las deudas que tenía con gente de Alcázar de San Juan, menciona ahí a Cervantes. No dice literalmente que Cervantes sea de Alcázar de San Juan, pero sí que lo vincula con Alcázar de San Juan y con la gente de Alcázar de San Juan, y dice que tiene unas deudas pendientes con él que tiene que saldar. Eso lo escribe en su testamento el alcalde de Esquivias. Es un documento que está en el Archivo General de Toledo, encontrado en 2025 por Escudero Buendía, por el historiador investigador Escudero Buendía, que es un historiador en principio oficialista o neutro y que no tiene ningún interés en la tesis alcazareña. De hecho, él ha desmentido, según él, que el Quijote naciera en Alcázar de San Juan. El Quijote, que ese es otro tema. Pero cuando ha descubierto este documento, él mismo dice que esto abre la posibilidad de nuevo a repensar la tesis alcazareña, sin él pronunciarse al respecto, pero lo deja ahí. Bien, o sea que el alcalde de Esquivias, donde vivía Cervantes y de donde era la mujer de Cervantes, Catalina Salazar, menciona a Cervantes en relación con las deudas que tenía con gente de Alcázar de San Juan. Es una cosa importante, no es probatoria definitiva, pero es otro indicio más. Quinto punto a favor de la tesis de Alcázar de San Juan. La cadena de testimonios personales de alcazareños, continuada desde la muerte de Cervantes hasta nuestros días, que de generación en generación, en una cadena humana, se han ido pasando la voz de que Cervantes era de Alcázar de San Juan. Esto es importante. A nivel judicial, el testimonio es lo más probatorio que hay. A nivel judicial, un testimonio es lo que tiene mayor peso probatorio. Si ha habido testimonios continuados en una tradición alcacereña de generación a generación que se lo han ido pasando de padres a hijos, y hay documentos que exponen con nombre y apellidos y la existencia real de toda esta generación de alcacereños que se han ido pasando este testimonio, pues esto es de lo más difícil de rebatir. Claro que para la mentalidad moderna actual vale más un documento, vale más una información de Argel, vale más algo que está ahí, pero eso es una mentalidad muy moderna. Para una mentalidad tradicional, un testimonio. Aquí un tradicional es donde se bajaría el barco. Aquí con el punto 5, que para un moderno no dice nada. Un moderno, si no tiene un documento, él no se baja del barco. Pero aquí un tradicional, con una cadena generacional de testimonios tan mantenida en el tiempo, se baja del barco ahí. Para él eso es lo que tiene más peso de todo. Y en el fondo, a nivel judicial, sigue funcionando así. No sé por qué, a nivel histórico de los historiadores, esto no es tan relevante como a nivel judicial. Pero no lo tienen muy en cuenta. Pero está ahí este punto. Vale, punto sexto. Punto sexto. Este es muy importante y luego lo veremos. Para la tesis alcacereña. La edad que el Quijote, que Miguel de Cervantes dice del Quijote,
al inicio de Don Quijote de la Mancha es que frisaba la edad de los 50. Vamos a leerlo tal cual. Vamos a leerlo tal cual. Dice Miguel de Cervantes al principio, creo que en la primera página del Quijote de la Mancha, dice de Quijote, dice lo siguiente: frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro. Bien, sabemos que toda la obra de Miguel de Cervantes, y especialmente el Quijote, es muy biográfica. Ya lo hemos visto en la historia del cautivo. El Quijote claramente, o el de Saavedra, es el alter ego de Miguel de Cervantes. Al Quijote, por muchos indicios que da, aparte de describirlo como manchego, que sería otra cosa a favor de la tesis alcacereña, da pistas de que lo está definiendo como cristiano nuevo, frente al cristiano viejo Sancho Panza. Pero es que si aquí nos dice algo tan relevante como la edad, nos está dando otra pista. Frisaba en el español antiguo significa que está próximo a algo. O sea, que todavía no ha llegado, pero que está próximo, ¿no? Entonces, bueno, pues dice que está cerca de los 50 años. En efecto, si vemos cuando se publicó El Quijote de la Mancha, la primera parte del Quijote de la Mancha, ¿en qué año se publicó? ¿En qué año? Fue 1605. Si a 1605 le restamos el año de nacimiento, según el certificado de bautismo, del Miguel de Cervantes Saavedra de Alcázar de San Juan, si a 1605 le restamos 1558, que es el año de nacimiento, efectivamente, nos da 47 años. Que justamente, podría ser 48, depende ahí, pero 47, 48 años es la edad que tenía el Miguel de Cervantes de Alcázar de San Juan, lo cual encaja bastante con eso de frisaba, que todavía no había llegado, pero estaba muy cerca, rozaba la edad de los 50. Unos dirán, no ha de ser necesariamente este dato de la edad del Quijote una referencia biográfica al verdadero Miguel de Cervantes. O sí. Igual que lo de si los alcalaínos dicen que hay ahí algo cuando tiene uno de sus mejores amigos es de Alcalá de Henares, o uno de los poetas que cita es un sevillano que se llama Saavedra Cervantes, que podría ser familiar, y ellos lo tiran esto y se sitúan en el sí, pero claro, se les puede decir o no. Pues del mismo modo que ellos, a través de unas cosas muy flojas, hacen un o sí, la tesis alcacereña, a través de esta otra cosa, como la edad del Quijote, también tienen derecho a decir su o sí. Pero no vamos a ser tan barrer para casa como los de la tesis alcalaína de pasar del o sí al sí, pero lo dejamos ahí. Pero es que hay otra ocasión donde Cervantes sí que va a hablar de su edad y se va a referir a sí mismo. Un momento, vamos a ver qué edad tendría el Miguel de Cervantes de Alcalá de Henares en 1605, para ver si frisaba o no como el otro, si esta referencia es biográfica, los 50 años. El Miguel de Cervantes oficialista, el de Alcalá de Henares, nació en 1547. Si a 1605 le quitamos a 1605 le quitamos 1547, 1605 menos 1547 son 58 años o 59. Ahí ya no frisaba. Evidentemente ahí se pasa, y mucho, casi 10 años. Ahí no frisaba, Ahí más bien frisaba a los 60 años, pero no los 50. Vale, pero vamos a dejarlo ahí. Ahora, hay otro momento en el prólogo de las novelas ejemplares, lo metemos dentro de este punto 6 a favor de la tesis alcazareña, donde Cervantes sí que dice la edad de sí mismo, la edad de Miguel de Cervantes. Allí dice Miguel de Cervantes de sí mismo en el prólogo a sus novelas ejemplares, dice de sí mismo, y
veremos. Dice de sí mismo, dice, mi edad no está ya para burlarse con la otra vida, que al 55 de los años gano por 9 más y por la mano. Claro, si a 55 le sumamos 9, nos da 55 más 9 nos da 64 años. Pero 64 años. Pero ¿cuántos años? 64, ¿eh? ¿Cuántos años tendría el Miguel de Cervantes de Alcázar de San Juan? Vamos a ver cuándo se publicó el prólogo de las novelas ejemplares, ¿no? Recordemos, 64 años. Y la fecha de las novelas ejemplares, cuando él la publicó, la primera edición de la obra, fue en 1613. Si a 1613 le quitamos, 1558, 1558, pues tiene 55 años. Justo la edad que menciona de sí mismo. Vale, 1613 menos 1558 son 55 años. Pero el prólogo lo escribió en la misma fecha. Es decir, el prólogo a veces no se escribía necesariamente en la fecha de publicación. Vamos a ver. Un segundo, lo buscamos. Estamos aquí un poco improvisando, pero con documentación. Fecha en que escribió Cervantes. Ejemplares. Bueno, en principio lo escribió el mismo año. Es decir, que el Miguel de Cervantes de Alcázar de San Juan tendría 55 años, que es la misma edad que dice que tiene ahí, pero añade esto de 9 más y por la mano. Lo de por la mano se puede referir a que era manco, es una expresión de que, además él había utilizado esta expresión, de que a sus 55 años reales, biológicos, le estaba ganando por, es una expresión, una frase hecha, le estaba ganando por 9 más y además por la mano coja, es decir, que cuánto viejo se veía conforme a su edad biológica por lo que había sufrido en su vida. Pero claro, el Cervantes de Alcalá de Henares, que nació en 1547, si a 1613 le quitamos 1547, nos sale 66. Claro, 66 años, esto ya no es la edad de 55, que dice que él tiene aquí. Por tanto, no encaja la edad. Ni siquiera si se sumaran esos 9 años a los 55, que no tiene por qué sumarse porque esto es una frase hecha y este más no implica suma, como han dicho los investigadores, sino que es un más de comparación, no de suma. Entonces aún sumando no da, porque quedaría el 64 si se suma con el de Alcalá de Henares. Y hay un consenso en que se refiere aquí a que tiene 55. Pero claro, el 55 encaja con el de Alcázar de San Juan, no encaja con el de Alcalá de Henares ni sumando esos 9. No encaja con el de Alcalá de Henares ni sumando esos 9, que no deben sumarse porque eso es una frase hecha que se refiere a que él está, lo que quiere decir ahí en ese contexto, es que él está adelantando a su edad biológica por 9 años más y por estar manco. O
lisiado, en realidad no era manco, lisiado de una mano. 55 encaja totalmente con el Cervantes de Alcázar San Juan, pero no encaja ni de lejos con el de Alcalá de Henares. Este es otro golpe para la tesis alcalaína. Vamos a un golpe muy duro también ahora, que el punto 7 para la tesis alcalaína. Luego veremos cómo queda cada tesis después de cada uno de los puntos, ¿no? El punto 7 es lo de a favor de la tesis alcazareña, es que Cervantes fue alumno de Hoyos en Madrid. Pues bien, un partidario de la tesis oficialista, que es Rico, autor del prólogo al Quijote de la Mancha, edición RBA Editores, en el prólogo, Rico reconoce la incomodidad que le genera para su tesis alcalaína. Él es un oficialista total, defiende la tesis alcalaína a capa y espada, como si de cuestión personal se tratara, prácticamente como casi todos los oficialistas, y aquí hasta tal punto se siente incómodo con lo de Hoyos que hasta se atreve a decir que lo de Hoyos es mentira, o sea, que no fue